padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 11 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. Y ya no hay nada que dialogar con el dictador. Esto sentenció el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, durante la presentación del Plan País dedicado a la seguridad, descartando así cualquier negociación de momento con Nicolás Maduro. El dirigente aseguró que el sistema colapsó y solo tendremos una Venezuela segura cuando cese la usurpación. Destacó 7 millones de venezolanos están en riesgo de muerte según cifras de Naciones Unidas. El derecho a la vida no es de importancia para el régimen. Advirtió, lo comentaremos ampliamente a partir de las 5:30 en el programa, este plan de seguridad en general, la inseguridad que afecta a nuestro país, y para ratificar el compromiso de Estados Unidos con la restauración de la democracia en Venezuela, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo inició gira por países de América Latina que lo llevarán a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, donde visitará la ciudad de Cúcuta, fronteriza con nuestro país. Los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott advirtieron que Estados Unidos no puede ignorar la presencia de militares rusos en Venezuela. El último, de hecho, fue más allá y manifestó la necesidad de considerar el uso de militares en nuestro país. No es la primera vez que se habla de este tema. Varios datos. Néstor Reverol, el ministro del Interior designado por Nicolás Maduro, anunció el inicio del plan Tanque Azul, que consistirá en la entrega de recipientes para almacenar agua. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué piensan hacer para resolver el sistema de agua potable? La inquietud es evidentemente retórica. En el ámbito internacional, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue detenido luego de perder la protección que le ofrecía el gobierno de Ecuador. Luego de 30 años, una información que ha sido ampliamente discutida en redes sociales. El ejército de Sudán derrocó y arrestó a Omar al-Bashir, esto tras varias jornadas de protestas ciudadanas. Y 17 años después del 11 de abril de 2002, comisarios metropolitanos continúan detenidos con penas cumplidas. Lo comentaremos durante la tarde de hoy. La buena noticia del día llega en el ámbito de la libertad de expresión, y es que el equipo del Pitazo, en alianza con Conectas ORG, fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2019 en la categoría de Mejor Cobertura Multimedia. Felicidades a todo ese gran equipo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada, Bonnie Simonovich. Nos acompaña, esposa del comisario Iván Simonovich. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la oportunidad. Pues mucho interés de conocer una reacción de nuestra invitada acerca de esta fecha, el 11 de abril de 2002. Comentábamos al inicio que los comisarios de la Policía Metropolitana, y me corregirá si me equivoco, con penas cumplidas, continúan detenidos de forma irregular, como fue prácticamente todo el proceso judicial seguido en su contra. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, lo primero que te puedo decir es que son 17 años de unos hechos, donde la mayoría de los jóvenes que ahora nos escuchan quizás no tienen memoria porque tenían 2, 3 años, ¿no? Y por eso es que es tan importante estos programas, para que la gente no se olvide que hay personas, hay organizaciones no gubernamentales documentando todas las injusticias que se cometieron ese día, porque ese día murieron 19 venezolanos y más de 100 heridos, y todavía 17 venezolanos
que fallecieron y sus familiares no tienen explicación qué fue lo que pasó. Y con respecto a los otros dos tampoco, porque los acusados, Iván Simonovic, Lázaro Forero, Henry Vivas, y los 6 funcionarios de la Policía Metropolitana, no fueron los culpables. Entonces, para mí, realmente, respecto de las 19 muertes, había una gran impunidad, porque la premisa era que todos los señalados eran culpables, aunque los hechos en ese largo juicio demostraron lo contrario. Entonces, pero como ahora es más visible, en esa época nos costó demostrar que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela intentó siempre falsear, desvirtuar la verdad de todos los hechos que ocurrieron el 11 de abril y que quedaron captados por las cámaras. En ese momento sí había libertad de prensa, incluso Venevisión ganó un premio porque captó a los pistoleros de Puente Llaguno disparando, y después quienes trataron de contener la marcha, de defender a los manifestantes que estaban en el centro, que se desviaron por el ímpetu del momento, de las injusticias, porque hay que recordar también que Chávez dijo que el balcón del pueblo era el balcón de todos los venezolanos, y cuando tuvieran un descontento podían ir allá. Entonces los venezolanos quisieron ir, gran cantidad de los habitantes de Caracas quisieron ir a manifestar su descontento por toda la situación que estaba pasando el país, y los recibieron a tiros. ¿Quiénes? Los defensores de Puente Llaguno. Pareciera que la justicia es solamente para un sector de Venezuela. Solo tienen acceso al presidente y al Palacio Presidencial las personas que son adeptas al pensamiento chavista madurista, y eso continúa ahora. Entonces, bueno, ellos, ha sido el gobierno desde hace más de 20 años, y ellos tienen todos los recursos institucionales, presupuestarios, para hacer de su versión de los hechos una visión de lo que ellos consideran particularmente una verdad absoluta. Pero es que nosotros no tuvimos nunca chance, a nosotros nunca nos escucharon absolutamente nada. Es decir, ahí hubo más de 79 investigaciones penales y ni siquiera la mayoría de ellas guarda relación con los hechos ocurridos ahí. Entonces, ¿de qué hablamos? Creo que es importante que tu audiencia sepa que nosotros, los acusados, nunca tuvimos derecho al debido proceso, nunca tuvimos derecho a la defensa. Nuestras pruebas no fueron jamás valoradas, ni siquiera las pruebas de balística que incluso exoneran a los funcionarios. No tuvimos nunca un juicio imparcial. También recuerdo que la fiscal que nos acusó en la audiencia de presentación en el caso de Iván fue Luis Ortega Díaz, y el juez era Michael Moreno. Todos que actuaban bajo las órdenes del gobierno de Hugo Chávez en ese momento. Entonces, siento que los funcionarios fueron uno de los primeros venezolanos que hoy constituyen prueba de la persecución por causa política y no por consecuencia de un juicio imparcial y donde se respetaran todos los derechos que les asisten a cualquier acusado. Ahora, yo quisiera referirme a los detalles, porque detrás de estos funcionarios están sus familias y está una historia de violación sistemática de derechos humanos. En el caso concreto de Iván Simonovic, recuperamos una pieza del País de España suscrita en 2013 que titulaban La muerte en cámara lenta de Iván Simonovic. De esto hemos hablado con nuestra invitada en varias oportunidades, porque el trato recibido contra este funcionario provocó que él, que tiene una edad determinada, pues esté encerrado, como decía esta pieza del País, en un cuerpo de una persona prácticamente octogenaria. Yo quisiera referirme a este tema porque, insisto, al margen de las irregularidades de este proceso que provocaron que incluso la magistrada Blanca Rosa Mármol de León no firmara la sentencia del máximo tribunal en su momento, está el daño infligido no solo contra Iván Simonovic y su familia, también contra los comisarios que hoy día tienen pena cumplida. Yo quisiera su comentario, la escuchamos. Sí, bueno, mira, cuando nos condenaron el 3 de abril del 2009, 9 dignos funcionarios de la Policía Metropolitana fueron condenados justamente a cumplir la pena máxima. Y como sabemos todos aquí, la cárcel no regenera, sino que la cárcel enferma. Y mi esposo llegó, un hombre de 44 años, absolutamente sano, y las condiciones de reclusión, que en casi 10 años solamente vio 13 días de luz solar, hicieron que él prematuramente pues se enfermara de osteoporosis.
Y tanto fue así que el propio tribunal, con las experticias médico-forenses, determinaron que las condiciones de salud de Iván eran graves y eso le dio una medida de arresto domiciliario. Pero casa por cárcel sigue siendo cárcel. Él tiene restricciones hasta de utilizar las redes sociales. Él no puede, está preso, estuvo preso entre 4 paredes de una celda, pero ahora está preso en la casa y ahora su familia está presa con él. Al igual que el comisario Forero, el comisario Vivas, ellos fueron acreedores también de medidas humanitarias porque por las condiciones de reclusión les dieron enfermedades que se demostraron fueron consecuencia del mal tratamiento, a diferencia del que tuvo el presidente Chávez cuando, a diferencia de nosotros, por delitos que él sí admitió haber cometido, pues en la cárcel de Yare iban hasta periodistas. En nuestro caso, toda comunicación es bloqueada. A Iván, sabiendo que le acordaron esta medida, ni siquiera lo trasladan al médico. Iván no tiene una cédula, le quitaron la patria potestad a nuestros hijos, le quitaron todos sus medios de identificación, sus cuentas bancarias, lo degradaron, le quitaron todas sus condecoraciones de la policía. Entonces, esa es la forma de tratar a una persona que además es inocente. Y bueno, como ella lleva casi 15 años, al igual que todos los funcionarios que están presos en Ramo Verde, los 5 funcionarios, les corresponden las medidas alternativas del cumplimiento de la pena. Es decir, que la misma ley que los condenó injustamente le permite a cualquier venezolano que esté preso acceder a estas medidas alternativas. Y sin embargo, los cómputos no se los realizan. Al Ministerio de Prisiones hace caso omiso a todos nuestros requerimientos, incluso vamos con oficios del tribunal pidiendo que por favor le hagan la evaluación psicológica y no se la hacen. ¿Sabes? Es un ensañamiento tan grande que no sé hasta qué profundidad quieren llegar ellos. El comisario Marco Hurtado y Arúe Pérez Salazar, ellos fueron condenados a 16 y 17 años respectivamente, y todavía ellos van a cumplir el 13, 16 años, ya cumplieron la pena. Les correspondían todas las medidas alternativas al cumplimiento, pero ya van a tener la pena cumplida y todavía siguen presos, porque aquí en Venezuela no hay justicia. Realmente fue una sentencia condenatoria sin pruebas, por exclusivas razones de tipo político. Fue totalmente alejada de la ley, absoluta, desproporcionada. Este juicio nunca logró el esclarecimiento de la verdad. Y el esclarecimiento de la verdad lo merecíamos nosotros, pero también las víctimas y sus familiares, y era necesaria para sancionar y castigar a los verdaderos culpables y responsables de los hechos del 11 de abril, y eso no ocurrió. Mencionaba Bonnie Pertiñez el papel de la fiscal Luis Ortega Díaz. Ella, sí, justo ayer en una entrevista con TV Venezuela, decía, yo no he cometido ningún delito, creo que cualquier proceso que intente en mi contra va a terminar en la absolución, pero estoy dispuesta a enfrentar todo lo que sea. ¿Qué responde usted ante una declaración de esta naturaleza, tomando en cuenta lo que pasó en el caso concreto de su esposo y los comisarios de la Policía Metropolitana? Bueno, mira, eso no es que lo digo yo, eso está en las actas. Ella era la fiscal sexta con competencia plena y ella fue quien junto a Michael Moreno acusó a mi esposo. Ella fue la que después fue nombrada fiscal general como agradecimiento por haberlos acusado a ellos y después amplió la acusación, no solamente por los hechos que inicialmente. Entonces me parece un cinismo absoluto de Luis Ortega que hace ese tipo de declaraciones. Es igual cuando Rafael Ramírez dice que aquí durante el gobierno de Chávez nunca hubo grupos paramilitares ni civiles armados. Mira, el 11 de abril hubo más de 35 civiles armados que actuaban con el apoyo del gobierno. Estaban los pistoleros de Puente Llaguno. ¿Y sabes lo que pasó? Luis Ortega no los acusó, a ellos los absolvieron en un juicio que solo duró 3 meses, y después Chávez se encargó con un decreto de amnistía en el 2007 de otorgarle la amnistía a ellos, y sin embargo a nosotros nos excluyeron absolutamente. Y Luis Ortega, el 31 de diciembre del 2007, venía bajando, y yo le dije, ¿y qué pasó con mi esposo y los funcionarios? Me dicen, ellas no están en la lista. Ella nos los dijo a nosotros. Es un 31 de diciembre del 2007. Entonces tú me vas a decir si condenar a personas inocentes y perseguirlas
simplemente por razones políticas no es un delito. Entonces yo creo que ella sí tiene que responder, tiene mucho que responder y ni siquiera ha tenido la dignidad de disculparse. No, pero además sobre las condiciones de reclusión que provocaron el deterioro progresivo de la salud del comisario Simonovic, ¿correcto? Ellos nunca debieron estar presos. Todas las pruebas criminalísticas los exculpan, pero resulta que todas las personas que participaron en ese juicio fueron beneficiadas. Luis Ortega fue nombrada fiscal general, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la juez Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social, Haifa El Aizami, embajadora en La Haya. Entonces, tú me vas a decir que no tuvieron su recompensa. Claro, que ella después se arrepintió, no sé qué le pasó por la mente, que decidió pero mira, eso no le va a bastar a ella jamás para resarcir el daño que ha cometido, por ejemplo, solamente en el caso de nuestras familias, que fueron 9 familias que se vieron directamente afectadas por una acusación injusta que la llevó adelante Luis Ortega Díaz. Finalmente yo le preguntaría qué aspira usted a estas alturas, 17 años después de esos hechos y todo lo que les ha tocado a ustedes vivir como familia. Mira, yo lo que pienso es que lo importante es seguir documentando, que no nos callemos, porque aunque ellos continúen presos, sus voces siempre van a estar unidas a la nuestra para seguir pidiendo libertad plena y justicia. Ellos podrán tratar de tapar las bocas de nuestros familiares que están tras las rejas, pero ellos jamás podrán callarnos. Nosotros lo que estamos es luchando, seguimos adelante, porque estamos seguros que la libertad nos espera muy pronto. Gracias a María del Pilar Simonovic, conocida como Bonnie Pertiñez de Simonovic, esposa del comisario Simonovic, ofreciendo testimonio 17 años después de los hechos del 11 de abril de 2002. Seguramente ustedes lo recordarán, quien les habla en primera persona, los vivimos justo en cobertura especial de Radio Caracas Radio, que como consecuencia dejó la detención irregular de estos comisarios de la Policía Metropolitana con un proceso absolutamente al margen de la ley que provocó, insistimos, que la magistrada Blanca Rosa Mármol de León salvara su voto en el Tribunal Supremo de Justicia en su momento. Y en el caso del comisario Simonovic, bueno, fue sometido a situaciones de violación sistemática de derechos humanos que provocaron un deterioro progresivo de su salud. De hecho, él llegó a padecer 19 patologías durante su detención. A esta hora vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes la declaración del presidente Cargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el marco de esta actividad de la Universidad Católica Andrés Bello sobre un posible proceso de negociación. Él era absolutamente claro, decía que ese tiempo ya pasó, ya no hay nada que hablar ni negociar, decía textualmente, con el dictador, sí, con muchos sectores de la sociedad. Y sacamos a colación el tema porque hace algunos días el grupo de contacto de Montevideo, que lidera la Unión Europea, habló de la necesidad de promover elecciones libres en nuestro país, a pesar de que, lo decía Federica Mogherini, Nicolás Maduro no está dispuesto a ello. Para hablar acerca de este tema y lo que está ocurriendo en la práctica con los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral, saludamos a nuestro siguiente invitado, Francisco Castro, es director de la Asociación Civil Súmate. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo y un saludo a toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer, primero, una valoración de su parte acerca de esta petición con la cual insiste la comunidad internacional, a pesar de los obstáculos evidentes que hay en nuestro país, la necesidad de celebrar elecciones libres y transparentes en Venezuela como parte de un proceso de transición a la democracia, y lo que está ocurriendo en la práctica con, por ejemplo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, en efecto, para tener elecciones verdaderamente libres en Venezuela, pues se ha trazado un plan bastante claro por parte de la Asamblea Nacional, que, bueno, en efecto consiste en, primero, el cese de la usurpación, un gobierno de transición donde uno de los grandes elementos de ese gobierno va a ser recuperar las instituciones y construir las garantías necesarias para luego poder tener elecciones verdaderamente libres. Una de ellas es, en efecto, pues la restitución de la institucionalidad, no solo del Consejo Nacional Electoral, sino del resto de los poderes públicos, que al final tienen mucho que ver en, digamos, en cuanto a los elementos de control y de respeto institucional asociados a los procesos electorales. En Venezuela no solamente se trata de que los ciudadanos puedan elegir libremente, sino que esas elecciones posteriormente sean respetadas por las instituciones. Y valga la precisión, es difícil tener elecciones o prácticamente imposible tener elecciones libres en Venezuela cuando hay una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que, digamos, se coloca por encima de la Constitución y la ley y puede proclamar o desproclamar, pues, resultados electorales a su conveniencia, cuando, pues, el Tribunal Supremo de Justicia pudiera decidir desconocer, como ya lo ha hecho, pues, con la Asamblea Nacional o con los resultados de las elecciones, cuando pues no hay ninguna garantía de que las instituciones se coloquen a derecho. Y esto lo decimos en el marco, pues, precisamente de lo que comentabas anteriormente. La ruta de restitución de la democracia en Venezuela está clara y no es posible realizar elecciones libres, pues, en efecto, con este Consejo Nacional Electoral, con estas condiciones electorales, sin que cese, pues, este poder de la Asamblea Constituyente, sin que se escojan un Consejo Nacional Electoral imparcial y transparente, sin que se realicen todas las auditorías pertinentes al sistema y sin que los ciudadanos tengan la completa certeza de que pueden acudir a votar en libertad para que finalmente el resultado de esas elecciones pueda verdaderamente considerarse como, pues, la voluntad de los ciudadanos. Ahora, usted ha dicho, me corregirá si me equivoco, que la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene periodo vencido. De ser así, ¿qué tendría que hacer el Parlamento venezolano? Y por otra parte, ¿tendría que esperar para que cese la usurpación, se instale un gobierno de transición y comenzar así el proceso de organización y reestructuración de las instituciones de cara a un proceso electoral? ¿Qué puede decirnos? Bueno, el Consejo Nacional Electoral, hemos dicho en nota de prensa que la rectora Tibisay Lucena
fue electa como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Esto es una actividad que realiza el directorio. Fue electa como presidenta para un periodo de 4 años y, digamos, ese periodo finalizó en diciembre. En teoría sigue siendo rectora por un periodo de 7 años, pero no han realizado esta designación del nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Es llamativo esto, pues, esta actualización que debe realizarse al fin del periodo de 3 años y medio, tal como establece la Ley Orgánica del Poder Electoral, pues no se ha realizado, o en todo caso no ha sido publicada en Gaceta, así como no se ha realizado, por ejemplo, la publicación de la memoria y cuenta del CNE, por lo menos desde hace unos 6 años, así como el Consejo Nacional Electoral pues no presenta cuentas a los ciudadanos y no responde a las peticiones públicas que se hacen, así como el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, no ha publicado en Gaceta los resultados electorales de la Asamblea Nacional electa en 2015 o incluso los resultados electorales de los procesos electorales que han venido luego de esa fecha, porque es a partir de allí donde se empieza pues a cruzar una línea que ya era bastante delgada, pero se empiezan pues a cruzar mucho más las líneas de la digamos de la violación de las garantías electorales que permiten en efecto tener elecciones verdaderamente libres. Es a partir de ese momento en el cual comienzan a violarse con mayor profundidad estos mecanismos. En cuanto a los rectores del Consejo Nacional Electoral, es importante aclarar a los ciudadanos que, digamos, Tibisay Lucena, junto con los otros 2 rectores que forman, digamos, que pertenecen a la sociedad civil, de acuerdo con la Constitución, fueron electos en 2014. En 2014, aunque la Asamblea Nacional en ese momento, pues, de mayoría oficialista, pero no sin el control de las 2/3 partes, para poder designar unilateralmente los rectores del Consejo Nacional Electoral en una estrategia concertada con el PSUV y el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, pues decidieron declarar la Asamblea en desacato, pues no quisieron negociar rectores imparciales e independientes dentro del Consejo Nacional Electoral. Pasan esto al Tribunal Supremo de Justicia y se escogen 3 rectores en 2014. Los otros 2 rectores correspondientes a las universidades y el Poder Ciudadano son electos también por el Tribunal Supremo de Justicia ya en 2016, desconociendo también el Tribunal Supremo de Justicia el poder de la Asamblea Nacional para designar estos rectores. Ahora yo le pregunto a Francisco Castro, ¿no cree usted, y apelo a su experiencia como especialista en el área electoral, que hay suficientes elementos para reestructurar completamente esta institución? Es decir, simplemente a grandes rasgos, el Consejo Nacional Electoral organizó un proceso para elegir esta constituyente comunal al margen de la Constitución, en un proceso viciado donde la empresa Smartmatic denunció un fraude de hasta 1 millón de votos, procedió a juramentar a Nicolás Maduro, participó en el proceso de juramentación de Nicolás Maduro, luego el proceso también irregular organizado el pasado 20 de mayo. Es decir, ¿no cree usted que existen suficientes elementos que podría utilizar la Asamblea Nacional eventualmente para renovar completamente a la institución? ¿Qué puede decirnos? En efecto, el Consejo Nacional Electoral no solamente es ilegítimo en cuanto a su origen, pues ha sido designado por el Tribunal Supremo de Justicia y corresponde que la Asamblea Nacional venezolana, pues, digamos, rompa esta omisión y designe nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, pero no solamente por eso, sino por, en efecto, como lo expones, por el desempeño. Es un Consejo Nacional Electoral completamente de espaldas a los ciudadanos y de espaldas a la transparencia, que ya no puede ser árbitro de los procesos electorales en Venezuela. Ahora, los procesos para la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, aun y cuando en efecto dependen de la Asamblea Nacional, queda bastante claro que en Venezuela existe un régimen que usurpa
el poder legítimamente constituido, usurpa las funciones, digamos, del Ejecutivo y además, digamos, cuenta con todos los organismos de represión y en efecto podría resultar inconveniente designar un Consejo Nacional Electoral imparcial e independiente para que deba, pues, de alguna forma someterse a todas las vicisitudes a las que son sometidas o las que, por ejemplo, fueron sometidos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia cuando fueron electos ya en el año 2016. Entonces, en efecto, acá, y como ha planteado la Asamblea Nacional, hay una ruta que es bastante clara, y es que, digamos, luego del cese de la usurpación corresponderá, en efecto, a instituciones legítimas en el contexto de la Asamblea Nacional la elección de cara a los ciudadanos, y tal como lo dicta la Constitución, con la, digamos, selección de un comité de postulaciones conformado por la sociedad civil, pues bueno, evaluar las credenciales de un conjunto de ciudadanos independientes, imparciales y con todas las condiciones morales y técnicas para, de alguna forma, conducir un nuevo CNE que permita, en efecto, constituirse como árbitro ante los procesos electorales por venir en Venezuela, y así poder, en efecto, retomar el camino democrático. Gracias, Francisco Castro, por atendernos, acompañarnos, director de Súmate, expresando opinión acerca de este tema. Por cierto, se me olvidaba el papel que ha cumplido la institución para el desconocimiento sistemático de la voluntad popular expresada mayoritariamente en el año 2015 para elegir la actual Asamblea Nacional, guardando absoluto silencio en torno a las supuestas irregularidades denunciadas en el caso concreto de Amazonas, que han sido utilizadas como argumento para vaciar de contenido al Parlamento Nacional internamente, porque externamente cuenta con todo el apoyo. Hasta ahora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la nucleación. En la unión está la fuerza. Este sabio refrán aplica hasta en el diminuto mundo de las nanopartículas.
tal como lo demostraron los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani con su teoría sobre la nucleación. Desprovistas de carga eléctrica, las partículas muy pequeñas o nanopartículas no son capaces de formar estructuras estables o duraderas. Sin embargo, los iones o partículas cargadas eléctricamente contenidas en una solución ceden su carga y se organizan en cristales por efecto del potencial, dando como resultado una inmensa variedad de formas estables de un elemento mediante un proceso denominado nucleación. La nucleación ocurre en una diversidad de procesos naturales como la formación de nubes o el crecimiento de corales, pero su uso de manera controlada ha generado un nuevo campo, la nanotecnología, con innumerables aplicaciones en la medicina, en el ambiente y en la industria energética y electrónica. En el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani, junto a sus discípulos, han estudiado la nucleación desde los años 80 y han propuesto una teoría de nucleación que se ha convertido en el modelo estándar para explicar la deposición de nanopartículas metálicas en superficies. Estos investigadores, además, estudian formas de eliminar contaminantes orgánicos de aguas residuales mediante reacciones químicas y de procesar de manera limpia recursos energéticos fósiles, entre otras cosas. Los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostani son miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy fue presentado el Plan País de Seguridad de la Universidad Católica Andrés Bello. Decía el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, que en Venezuela no habrá seguridad en tanto no cese la usurpación. Y él partía del hecho de que el derecho a la vida no es de importancia para el régimen, así lo aseguró. Para conversar acerca de este proyecto presentado el día de hoy, en el contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país, saludamos en la línea telefónica a Luis Isquiel. Él es abogado penalista, asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, además uno de los miembros que elaboró este plan presentado el día de hoy. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Bien, mucho interés de conocer los detalles acerca del planteamiento que han hecho ustedes en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo iniciaría a partir de este tema, y es que todo parece indicar que en tanto no exista un cambio político en Venezuela, no podemos pensar en resolver este problema que nos ubica como uno de los países más peligrosos del mundo. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, hoy hubo un acto histórico, a mi entender, en la Universidad Católica, porque por primera vez en 20 años, un presidente de la República, junto a un grupo de los expertos más calificados del país en materia de seguridad ciudadana, le presenta a los venezolanos un plan que contiene una serie de medidas para revertir esta terrible situación de inseguridad que vivimos en el país.
Con esto, el presidente Juan Guaidó demuestra la voluntad política de aplicar estas medidas para salvaguardar la vida, la integridad física y los bienes de los venezolanos que hoy son azotados a diario por la delincuencia. Es un plan integral. En los últimos años se han aplicado 20 planes entre comillas, porque uno les dice planes como para comunicar de mejor manera, pero en realidad esos no son planes lo que se ha venido aplicando acá en los últimos 20 años. Son panfletos que se utilizan para hacer propaganda política, pero que no tienen ninguna efectividad real. Aplicados estos más de 20 planes entre comillas por 16 ministros de Interior y Justicia, la mayoría de ellos militares. Entonces hoy se presentó algo profesional, algo hecho por personas que conocen de la materia de prevención social del delito, del tema policial, del sistema de justicia, del tema carcelario, y presentado por un presidente que demuestra así su voluntad política de encabezar la aplicación de estas medidas. Si me permite, tenemos un extracto justo de la participación del presidente interino Juan Guaidó. Él hacía referencia a este tema que yo le comentaba. En tanto no existe un cambio en nuestro país, será muy complicado implementar medidas que resuelvan el problema de inseguridad que afecta a Venezuela. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Queda claro entonces que el derecho a la vida no es de importancia para este régimen. Porque si luego de años de hablar de N número de emisiones, 21 si no me equivoco, en materia de seguridad, si luego de hablar de Misión Barrio Adentro, de los CDI, de médicos cubanos, hoy Venezuela es el país más violento del mundo y adicionalmente el 25% de su población, luego de que más de 4 millones migraran, está en emergencia humanitaria, queda claro entonces que no tiene importancia este régimen por el derecho a la vida, a lo elemental, para poder desarrollar nuestros talentos, nuestros sueños, explotar nuestras oportunidades, aprovecharlas, generarlas para el ciudadano. Y yo quisiera un comentario de nuestro invitado, porque tanto no le importa el derecho a la vida que ha armado a ciudadanos y ha conformado estos grupos parapoliciales que actúan incluso durante las manifestaciones en nuestro país. ¿Qué puede decirnos, doctor Izquieli? Ciertamente, no le importa para nada la vida de los venezolanos a este régimen. Y una demostración de ello fue la intervención del sociólogo Roberto Briceño León, abriendo el acto, donde hizo un diagnóstico de lo que ha ocurrido acá en los últimos 20 años en materia de inseguridad y cuál es la realidad actual, y señalaba el sociólogo Roberto Briceño León que en estos últimos 20 años, María Alejandra, han asesinado a más de 300.000 venezolanos, ¿no? Todos estos planes fracasados se han traducido en muerte, no se ha salvaguardado la vida, que es un derecho constitucional, un derecho humano de los venezolanos. Y ciertamente, hasta que no cese la usurpación que hay actualmente en el Ejecutivo Nacional, no se van a poder implementar todas estas medidas que hoy se anunciaron en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello, y esta violación al derecho a la vida de los venezolanos, a la integridad física y a los bienes, va a continuar, porque no hay ninguna forma de que en las condiciones actuales, mientras exista esa usurpación, se pueda implementar medidas para el desarme, eso que tú hablas, un gobierno que ha armado irresponsablemente a grupos paramilitares, a milicianos, ¿no? Con la idea de un control político, sin importar que muchas de esas armas terminen luego en manos de delincuentes que asesinan, secuestran y roban a los venezolanos. Pero lo mismo el secuestro del sistema de justicia, que también hablamos de eso hoy, de la politización, de la forma como se escogieron estos magistrados que hoy están allí en esa institución, por lo menos físicamente, aunque haya controversias acerca de la legalidad de su nombramiento. Y lo mismo en el Ministerio Público. No les importa para nada politizar estas instituciones del sistema de justicia, utilizarlas únicamente para perseguir a todo el que piense distinto, y no les importa que haya un 98% de impunidad y que los homicidas, los secuestradores, los atracadores no sean sancionados. Entonces, mientras no cese la usurpación, eso tampoco se va a solucionar. Lo mismo que las cárceles, ya vemos cuál es la actuación de esta ministra, que saca a los presos y los coloca en un puente para intimidar a las personas para que no entre ayuda humanitaria. Entonces, con ese tipo de actuación, ¿cómo se va a resolver el tema de las cárceles, que son escuelas de delincuentes llenas de pranes y
infinidad de violaciones a los derechos humanos. Entonces, coincido perfectamente con el presidente Juan Guaidó de que tiene que cesar la usurpación para comenzar a revertir, como lo hicieron otros países, este tema de la inseguridad. Le pregunto a nuestro invitado por dónde empezarlo. Lo conversábamos hace algunos días. De las 10 ciudades más violentas, según una organización no gubernamental mexicana, 3 están en Venezuela, al menos en América Latina. ¿Por dónde empezar para revertir esta tendencia? Lo escuchamos. No, y ciertamente, eso es 3 entre las primeras 10, pero hay 6 entre las primeras 50. Y dice ese informe que podrían ser unas 4 más. Lo que pasa es que aquí hay una oscuridad tal en las cifras delictivas y en la realidad delictiva que a esa ONG se les hizo imposible analizar ciudades como Cumaná, Maracay o Maracaibo, que ellos presumen que si hubiese la información correcta también estarían allí en ese deshonroso ranking de las ciudades más violentas del mundo. Mira, la seguridad ciudadana tiene 4 patas, esa mesa, vamos a suponer que puede ser una mesa. Tiene la prevención social. Nosotros estamos muy mal en el tema de prevención social. Jóvenes, todos los vemos a diario, revisando los basureros, al frente de las panaderías, de los abastos, esperando que alguien salga para pedirles comida. Son jóvenes que están fuera del sistema escolar y, por supuesto, esa situación es un trampolín hacia la actividad delictiva. Hay que hacer, entonces, prevención del delito, sobre todo en la población de varones, jóvenes, que están en esta situación precaria en cuanto a lo económico. Lo mismo con temas como el embarazo precoz, la adicción a las drogas, al alcohol. Aquí no hay programas para atender a los jóvenes que incurren en el camino de la adicción a las drogas, al alcohol, y así podríamos enumerar una cantidad de problemas sociales que llevan a aumentar la criminalidad. En cuanto a las policías, ya vemos cómo están las policías politizadas completamente, las utilizan es para parar marchas, para atacar a la disidencia opositora, pero no ganan salarios, no están equipados para proteger a la ciudadanía y combatir a la delincuencia. Sistemas de justicia, vemos cómo asaltaron las instituciones del sistema de justicia y hoy son un sinónimo de impunidad total. Todo ese grueso de delincuentes que asesinan, secuestran y roban, el grueso está sin ningún castigo por parte del Estado. Y las cárceles, ya lo dijimos, discotecas, drogas, alcohol, armas de guerra, llamadas extorsivas desde adentro, bueno, un desastre total. Entonces, no hay quizás algo que encabece las medidas a tomar, porque todas estas áreas de las que te he hablado son importantes, pero que van a comenzar a ser abordadas desde el primer día, porque eso es otra cosa, María Alejandra, y disculpa que me entiendan esta respuesta, pero en este plan que se ha presentado hay medidas para las 90 primeras horas, luego para los primeros 90 días, al mediano plazo y al largo plazo. Yo tengo que preguntarle, doctor, porque no escuché en la exposición en la Universidad Católica el problema del crimen organizado, y creo que lo hablamos la última vez que conversamos. Por ejemplo, una organización como Inside Crime ha advertido que esto puede poner en riesgo cualquier transición a la democracia en nuestro país porque ha penetrado las instituciones, las más altas esferas del Estado. Ellos calculan que al menos hay actividad del Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, en 2 estados de nuestro país, ni hablar de otros grupos irregulares, el tráfico ilegal de drogas. ¿Qué hacer con estos grandes temas que afectan a Venezuela, pero en general a la región? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que con lo que respecta a grupos paramilitares que son financiados actualmente desde el Estado, yo creo que cuando se le corte el financiamiento a estos grupos paramilitares, cuando cese la impunidad de la cual hoy gozan, ¿no?, para asesinar, para golpear, para andar pavoneándose con armas de guerra, en motocicletas sin placa, con las caras tapadas, ¿no?, sin que ningún policía, ningún guardia nacional los detenga, cuando eso se acabe, seguramente la actividad de estos grupos va a disminuir. Lo otro es que creo que lo comentábamos recientemente en otra entrevista, acá hubo quizás por supuesto que en circunstancias distintas, pero pudiera aplicarse algo parecido a lo que fue el proceso de pacificación de la guerrilla en la época de Rafael Caldera, en el primer gobierno. Acá podría también haber, esta es una opinión ya personal, podría haber un llamado a la reintegración, a la vida democrática, a la vida del orden, de la ley, a todos aquellos individuos que hoy están en esos grupos paramilitares, pero por supuesto aquellos que no hayan cometido violaciones a los derechos humanos graves, ¿no? Entonces podría haber ese llamado y probablemente muchos de ellos, cuando cambie una realidad, o sea, cuando haya una nueva realidad en este país, muchos de ellos no van a querer seguir en este camino de fechorías y de atentar contra el pueblo venezolano.
Entonces, y lo otro es las Fuerzas Armadas tienen que retomar su función constitucional y, por ejemplo, esos desaguaderos que son las fronteras hoy venezolanas, la frontera por Brasil, la frontera por Colombia, donde los grupos paramilitares hacen lo que les da la gana, los grupos paramilitares de otros países, cuando las Fuerzas Armadas cumplan con su verdadera labor, esos grupos también van a ver muy disminuidas sus actividades. Luis Isquiel, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él forma parte del equipo que elaboró este Plan País en materia de seguridad, presentado hoy en la Universidad Católica, ofreciendo detalles acerca del planteamiento para hacerle frente a un problema que nos ubica en el ranking de los países más peligrosos de América Latina y sin duda alguna del mundo. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, el cierre, comento, información. Siguen trascendiendo detalles en torno a este caso de Julian Assange. Saben ustedes, fundador de Wikileaks. Él fue detenido el día de hoy. Ya no goza del asilo otorgado por Ecuador. María Paula Romo, ministra de Interior de ese país, aseguró en conferencia de prensa que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se entrometió en asuntos de política interna en Ecuador, Perú, Venezuela y otros países. Ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en el Ecuador, y ella reveló que su equipo, que estaba en esa nación, llegó a viajar incluso en varias oportunidades a Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Calla, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.